Buenas tardes. La idea entonces es que en estos 30 minutos que tenemos para conversar, vamos a desarrollar esta charla en tres ejes principales. La primera, como mencionaba ahorita, cuál es la tendencia en el crecimiento de malware en mobile, porque es que estamos hablando que en 2013 va a ser importante este tema. Segundo, vamos a hablar de cuál es un cambio de paradigma en la propagación de estos códigos maliciosos. ¿Qué es lo que se viene viendo? ¿Cómo es que se propagaba hasta hace 1 o 2 años? ¿Cómo este año? Y a partir de este año y lo que esperamos que sea el año entrante, ¿cómo va a ser este crecimiento? Y tercero, vamos a ver algunas otras tendencias que están emergiendo, que vienen, que seguramente el año entrante no van a ser tan explotadas, pero para allá es para donde vamos. Entonces, lo primero era el crecimiento del malware en dispositivos móviles. Desde el año pasado hemos visto un crecimiento de la cantidad de códigos maliciosos en dispositivos móviles. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque es que nosotros estamos hablando que cada vez los dispositivos móviles, o para los dispositivos móviles, están desarrollando más y más códigos maliciosos. Hace unas semanas reconocen a esta persona, es Andy Rubin, es uno de los vicepresidentes de los ejecutivos de Google. Lo que dijo fue, hace poquito sacó este tweet en el que decía que diariamente en el mundo se están activando cerca de 1.300.000 dispositivos móviles que tienen un sistema operativo Android. El año pasado, por esta misma época, estamos hablando que diariamente se estaban activando alrededor de 500.000 dispositivos. Entonces, si vemos, en un año prácticamente se ha duplicado, por no decir que se ha triplicado la cantidad de dispositivos móviles, solamente, estamos hablando de dispositivos que tienen el sistema operativo Android. Entonces, si vemos, si vamos a ver cómo es que la distribución, ¿cierto?, del market share de los dispositivos móviles en el mundo, vemos en primera instancia que Android, bueno, aquí de pronto nos cobraron un poco el contraste, pero Android, la barra más clara es el crecimiento en el segundo cuatrimestre de este año, la barra más oscura es la relación del año pasado. Entonces, si vemos lo que es Android, ha crecido alrededor de un 20% en la cantidad de dispositivos móviles que se vienen activando, que hay en el mercado, ¿cierto?, a nivel mundial. Cuando hablamos de dispositivos móviles que tienen el sistema operativo, el iOS de Apple, aunque se mantiene estable, también ha crecido. Estamos hablando de que de un año al otro la cantidad de dispositivos móviles de Apple está alrededor de 1%, 2% de crecimiento. Hay otros sistemas operativos que claramente vienen en descenso, como son los dispositivos que tienen el sistema operativo Symbian o BlackBerry. Microsoft también ha repuntado últimamente también. Entonces vemos que en general podemos hablar que hay un crecimiento en la cantidad de dispositivos que se activan diariamente. Ahora, con tantos dispositivos móviles que hay disponibles, ¿qué es lo que los usuarios hacen con ellos? Entonces, primero, lo típico, ¿cierto?, lo de siempre, tiene una agenda de contactos, ¿cierto?, una cantidad de contactos, sean teléfonos, direcciones, cuentas de correo, ¿cierto?, una cantidad de información que ¿por qué se vuelve importante para los atacantes, para los ciberdelincuentes? O sea, es la forma en que ellos pueden de alguna forma propagar todas sus amenazas, ¿cierto?, tener más puntos a los cuales atacar, tener más puntos a los cuales llegar. Entonces se convierte, digamos que es algo que sí, que es tradicional, porque desde que no necesariamente tiene que tener un smartphone para contar con este tipo de información. SMS, ¿cierto?, los tradicionales. Ahorita vemos que una de las principales amenazas para dispositivos móviles explota precisamente los mensajes de SMS, los mensajes de texto. Y ya empezamos a ver que hay una gran cantidad, ¿cierto?, de información que empieza a ser un poco más personal, un poco más privada, que se empieza a almacenar en los dispositivos móviles. Estamos hablando de fotografías, de imágenes, con toda la información que va relacionada a esas fotos, con la cantidad de metadatos y toda esa información de localización y información adicional que se puede sacar de estas fuentes. Correo electrónico. Estos dispositivos, por el crecimiento que tienen, por las plataformas ya que vienen, que están creciendo, estamos hablando ya no de 3G, sino que estamos hablando de 4G, el incremento en la velocidad de conexión. Entonces ya se empieza a ver que se empiezan a utilizar con mayor frecuencia y con mayor regularidad este tipo de servicios. Grabación, estamos hablando de grabación de video, grabación de sonido, ¿cierto?,
tipo de cosas. Y claves, ¿cierto? Entonces, como hablábamos ahorita, es información, ¿cierto? Ya se utilizan los dispositivos móviles ¿para qué? Para acceder al correo electrónico, para acceder a home banking, ¿cierto? Para acceder a una cantidad de servicios que van a requerir este tipo de autenticación y que por lo tanto hacen que esta información sea cada vez más relevante y sea más atractiva para los ciberdelincuentes. Toda esta información la tomamos fue una encuesta que hicimos durante este segundo semestre, durante los primeros años del segundo semestre, en diversas organizaciones y, pues, que están asociadas a Latinoamérica. Entonces, ¿cómo es que ha sido o por qué nosotros estamos pronosticando que el año entrante el crecimiento en mobile, en códigos maliciosos para mobile va a tener ese crecimiento exponencial? Entonces, si nos vamos a 2010, ¿cierto? Tomamos el agosto del 2010, acá apareció, digamos, el primer código malicioso para dispositivos móviles. Durante ese año, de agosto a diciembre, en nuestro laboratorio se pudo detectar alrededor de 3 familias de códigos maliciosos que estaban desarrollados para dispositivos móviles. Entonces, nos movemos un año adelante. Entonces, durante este 2011, vemos que la cantidad de códigos maliciosos que se desarrollaron para atacar dispositivos móviles es muchísimo mayor, ¿cierto? O sea, si vemos, aquí vemos lo importante es ver como la densidad de códigos, de cantidad de códigos maliciosos que se han desarrollado para este tipo de dispositivos. En total estamos hablando que en 2011 se desarrollaron alrededor de 51 firmas diferentes, 51 familias de códigos maliciosos diferentes. Y si vamos a ese año, a 2012, en esta última vez, vemos que también se mantiene, incluso crece un poco más la cantidad de códigos maliciosos que se desarrollan para dispositivos móviles. Estamos hablando que en ese año, hasta noviembre, hasta la primera semana de noviembre, teníamos detectadas 56 familias. Respecto al año pasado, ya hay un crecimiento. Pero bueno, ustedes pensaban, bueno, pero no es un crecimiento tan exponencial, un crecimiento tan rápido como el que uno esperaría. Pero entonces, cuando hablamos de familias de códigos maliciosos, lo que estamos diciendo es códigos maliciosos o malware que se dedican a hacer alguna tarea específica, ¿cierto? Algo particular, sea robar información, sea convertir el equipo en parte de una red zombie, sea enviar mensajes de texto sin la autorización del usuario, que ahorita vemos de qué se trata esta amenaza. Y lo que vemos entonces es que la cantidad de estas familias, de estos tipos, aunque su crecimiento no es muy grande, de estas familias, la cantidad de variantes que los cibercriminales hacen de estas familias sí es un poco más grande. Entonces, lo que vemos acá, el crecimiento de las variantes en comparación con el año pasado. Entonces, si vemos, por ejemplo, el primer código malicioso que apareció para dispositivos móviles, Fake Player, cómo crece del 2011, ahí se detectaban alrededor de 2 familias diferentes. Este año ya podemos hablar de 9 variantes de esa misma familia, perdón. Y así otros como Droid Kung Fu, Trojan, Boxer, que ahorita vemos de qué se trata porque es importante para la región. Crece de 10 a 33 cantidad de variantes, Boxer crece de 5 a 36 y el Trojan SMS Agent crece de 31 a 153. ¿Qué son las variantes entonces? Las variantes son modificaciones que los cibercriminales, que los ciberdelincuentes hacen de esa familia, ese código original, ¿cierto? Y lo que hacen es que le cambian algo, ya sea para tener una funcionalidad diferente, una funcionalidad adicional, sea para que la información robada la envíe a un sitio, ¿cierto? Dependiendo del cibercriminal va a querer enviarla a un sitio o a otro, o hacer algún tipo de modificación para que las herramientas antivirus no detecten esa nueva variante. Entonces, para los ciberdelincuentes es muchísimo más fácil pasar a modificar todas esas familias y no crear, no arrancar, no empezar desde cero a crear un código malicioso nuevo. Entonces, por eso vemos que en la cantidad de variantes es donde se empieza a ver el crecimiento importante y que hacia el año entrante es hacia donde se va a enfocar seguramente la cantidad de software malicioso que se desarrolla. Ahora, entonces, del lado de las empresas de protección del antivirus, entonces, ¿cómo se responden a este tipo de amenazas? Entonces, ¿cuál es la cantidad de firmas que las empresas antivirus deben sacar, o ha evolucionado o ha crecido con respecto al año pasado? Entonces, estamos hablando que la cantidad de firmas se ha multiplicado por factores, estamos hablando de 6 veces, 9 veces, 12, hasta 35 veces la cantidad de firmas
que las empresas antivirus han tenido que desarrollar, han tenido que actualizar en sus motores de análisis para que reconozcan estas nuevas amenazas. Entonces, como vemos, estamos hablando que si el año pasado de la variante, por ejemplo, Plankton, habían 1000 firmas, estamos hablando que ese año ya ese factor se multiplica por 35, entonces ya estamos hablando de 35.000. Vemos que el crecimiento es realmente grande, realmente exponencial. Ahora, entonces, con respecto a Latinoamérica, ¿cómo es ese crecimiento? ¿Qué es lo que pasa con nuestra región? Entonces, si nosotros de pronto nos vamos un poco a, bueno, ¿dónde es que empezó todo este tema? ¿Dónde es que ha tenido mayor auge? Vemos que, por ejemplo, en países de Europa, de Europa, ha tenido crecimientos bastante grandes. Estamos hablando de que se ha multiplicado por 78 o por 65 veces la cantidad de códigos maliciosos desarrollados para dispositivos móviles en esa región. Pero si venimos a Latinoamérica, los factores de pronto, sin ser tan grandes, demuestran que también hay un crecimiento importante. Por ejemplo, en Perú la cantidad de detecciones, ¿cierto?, que tiene el sistema de SET, vemos que se ha multiplicado por 28 veces. De la misma forma, México, Brasil, Chile y Argentina se encuentran, digamos, que en ese top 5, ¿cierto?, dentro de la cantidad de amenazas que se detectan a nivel mundial. Algunos países como Perú y México se encuentran dentro del top 10 mundial. O sea que realmente estamos viendo que dentro de nuestra región, dentro de América Latina, el crecimiento de este tipo de amenazas está bien. Y hacia allá entonces es que van estos temas. Otros países, por ejemplo, como Uruguay, de pronto han tenido un crecimiento tan alto, pero igual van por ese mismo camino. Pero entonces ahora, estamos hablando de que sí, están creciendo las variantes, realmente estamos viendo que hay una explosión en la cantidad de códigos que se están modificando, que están saliendo para dispositivos móviles. Pero entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos códigos maliciosos? ¿Cuál es la amenaza para el usuario? Digamos que podríamos dividir esas amenazas en tres. Hablamos de tres amenazas diferentes. La primera, estamos hablando de robo de información, con un 28%. O sea, estamos diciendo que una de cada tres personas, de cada tres víctimas, más o menos aproximadamente, están, los códigos maliciosos lo que se enfocan es en robar información. Entonces, lo que vemos ahorita, ¿por qué? Porque tiene información de sus contactos, tiene, incluso ya se empieza a manejar en este tipo de dispositivos información que también es sensible, que es de las compañías, entonces en eso se enfocan. En segundo lugar se encuentra los códigos maliciosos que convierten el dispositivo en parte de una red, de una bot. Estamos hablando que entonces no solamente los dispositivos de escritorio, los computadores de escritorio pueden pasar a formar parte de este tipo de redes. También ya estamos hablando que los dispositivos móviles se ven afectados. ¿Qué es eso entonces? Que el dispositivo móvil pasa a se convierte en un dispositivo que puede ser controlado remotamente, pero para el cual también va muy ligado también al robo de información, porque también se le puede sustraer información que está almacenada en el dispositivo. Y finalmente el pedazo más grande de los dispositivos móviles son aquellos que tienen que ver con el envío de mensajes de texto a números PRIM, o sea, los troyanos SMS. Pues que esta es una de las amenazas que tiene, que es más antigua en cuanto a lo que tiene que ver con amenazas a dispositivos móviles, pero se mantiene como una de las principales amenazas para el niño. ¿Cómo funcionan este tipo de amenazas? Entonces, lo primero que estamos hablando es que un usuario cualquiera se tiene su smartphone y lo que hace es que descarga una aplicación cualquiera. Estamos hablando de aplicaciones del tipo troyano. Quiere decir eso, que el usuario simplemente descarga una aplicación que cree que va a hacer servir para cualquier actividad, pero que por dentro tiene algún código malicioso. La descarga, principalmente estamos hablando que este tipo de amenazas, que este tipo de códigos maliciosos se descargan de repositorios que no son oficiales. Entonces, aunque se han visto casos bastante interesantes de códigos maliciosos que se alojan en aplicaciones en los markets oficiales, en el de Android, vemos que la mayoría de estas aplicaciones se descargan de repositorios no oficiales. Entonces, ¿qué pasa cuando un usuario descarga esta aplicación y la activa? Empieza a enviarse automáticamente, sin que el usuario lo sepa, enviar mensajes de texto al operador del dispositivo de esta plataforma de mensajes de texto gratis.
De pronto alguien alguna vez ha enviado algún mensaje de texto a este tipo de números, que es para participar en algún concurso o para participar por algún premio, por hacer alguna votación. Se utiliza mucho en programas de televisión. ¿Qué es lo primero que le envían al usuario después de que le envíe ese mensaje de texto? ¿Quién conoce algún amigo que le haya dicho que haya participado, que le ha enviado ese mensaje de texto? Entonces, ¿qué es lo primero que recibe el usuario después de enviar ese mensaje de texto? Recibe un mensaje de confirmación. Esto dice, usted efectivamente ha participado de este concurso, le dan algún número, usted participó de esta votación, cualquier cosa similar, y el usuario pues entonces sabe que obviamente va a tener un costo ese mensaje premium que mandó y pues, lo va a conocer. ¿Qué es lo que hacen este tipo de amenazas? Bloquean ese mensaje de texto que lee el usuario. Entonces, el usuario nunca se va a dar cuenta que está suscrito a un tipo de mensajes, a un tipo de servicio de este tipo. ¿Qué consecuencias tiene para el usuario entonces? Estos mensajes tienen algún costo. Entonces, al final del mes, cuando le llega la factura de unos cobros por mensajes de texto que él nunca envió, porque dice, bueno, esto es raro, nunca envié mensajes de texto a estos números porque me están apareciendo. Ese dinero, ¿a quién le está llegando? Al delincuente, al ciberdelincuente que maneja la plataforma sobre la cual se prestan los servicios de dispositivo móvil. Y finalmente, entonces, ¿eso qué representa? Representa una ganancia para el cibercriminal a costa del dinero del usuario. Ahora, hace poco, ¿cierto? Hace menos de un mes, en nuestros laboratorios empezamos a trabajar sobre este código malicioso, Boxer, que digamos el primer troyano de CMS, que estaba, además de que estaba dirigido para muchos países a nivel mundial, tenía también un énfasis importante en Latinoamérica. Entonces, hasta el año pasado o incluso a principios de este año, estamos hablando que cómo eran ese tipo de amenazas. Entonces llegaban algún tipo o están más enfocadas en países como hablamos al principio, de Europa y de Medio Oriente, que es donde más se desarrollan este tipo de amenazas. Pero entonces con este código malicioso Boxer, lo que se hizo, lo que se pudo detectar cuando se empezó a analizar, fue que además de dentro de los 63 países que afectaba el código malicioso, estaban 9 países de Latinoamérica. O sea, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Nicaragua, Panamá, Honduras, Guatemala y México. ¿Qué es eso? Dentro de la aplicación, cuando se entró a analizar cuál era el código de la aplicación y qué es lo que hacía, nos damos cuenta que una vez que el usuario instalaba y descargaba esta aplicación en su dispositivo y la activaba, lo primero que hacía la aplicación era identificar de dónde era el dispositivo. Entonces, si eso era de Argentina, entonces ya en Argentina había un número al cual ese dispositivo empezaba a mandar mensajes de texto. Si estaba activado en otro país, en Chile, en Perú, también los empezaba. Entonces era, digamos que de alguna forma, dinámico. Lo que se veía antes que estaba enfocado a ciertos países o principalmente a Estados Unidos o Europa, como les venía comentando. Pero ya entonces empezamos a ver que todas estas amenazas están pegando bastante fuerte en la región. Entonces, hasta acá, digamos, el crecimiento que ha tenido de estos temas de malware en dispositivos móviles. Ahora, lo otro que les había mencionado, el segundo eje de tendencias para el próximo año. Bueno, estamos hablando de ese cambio de paradigma en la propagación de códigos maliciosos. Entonces, ¿cuál era la principal fuente, ¿cierto?, de propagación de códigos maliciosos hasta hace algunos años? Dispositivos, ¿cierto?, USB, por ejemplo, que la persona conectaba en su computador y automáticamente se ejecutaba algún código malicioso. ¿Cómo era esa relación? Había un cibercriminal, un delincuente, que desarrollaba algún código malicioso, algún ejecutable, y tenía que buscar la forma de que el usuario lo descargara, ¿cierto?, y que llegara al computador de la víctima y que esa persona lo ejecutara. ¿Listo? Para lograr eso, pues hay muchas formas de hacerlo, hay muchas técnicas de ingeniería social. ¿Y cuáles eran los principales medios para lograrlo? Envíos por correo electrónico, ¿cierto?, por chat. Le llegaba de pronto algún link, haz clic acá para descargar tal canción o tal foto. Dispositivos USB, como les hablaba, redes sociales con el crecimiento de las redes sociales, y sitios web maliciosos que estaban diseñados, ¿cierto?, por este cibercriminal exclusivamente para que una vez que el usuario entrara ahí se infectara con el código malicioso.
cómo es ahora, ¿cierto? ¿Cuál es el cambio que hemos empezado a detectar desde este año, que vemos que está creciendo y que para el año entrante es seguramente la forma en que se van a propagar estos códigos maliciosos es a través de intermediarios? ¿Cómo es esto a través de intermediarios? Entonces, el ciberdelincuente, ¿cierto?, tiene ya su código malicioso, pero eso lo que va a buscar son servidores o servicios vulnerables en Internet. ¿Listo? Estamos hablando de servicios que son legítimos, ¿cierto?, que son verdaderos, pero que tienen algún tipo de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que va a hacer entonces el ciberdelincuente? Va a descargar la aplicación, ese código malicioso, lo va a llevar a esos servidores que son legítimos, los va a infectar. ¿Para qué? Para que el usuario, una vez que ingrese o que acceda a esos servidores, se infecte con el código malicioso. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario, simplemente navegando, entrando en una página que es legítima, una página que es, pues, o sea, que en ningún momento fue diseñada con fines maliciosos, una vez que ingresa a esta página va a verse infectado. Y no necesariamente va a ser que la persona ingrese y tenga que descargar algún archivo y que lo tenga que ejecutar para que se infecte, sino que simplemente con el mero hecho de ingresar a la página web, con el mero hecho de utilizar este servicio, ya va a haberse infectado. ¿Cuáles son, digamos, como los dos detonantes importantes para que este tipo de amenazas se estén dando y las estemos viendo? Primero, las vulnerabilidades, ¿cierto?, en la configuración de los servidores. Entonces, de pronto aplicaciones que no estén correctamente parchadas, que estén desactualizadas, ¿cierto?, alguna vulnerabilidad que se encuentre que sea explotable. Entonces, todo este tipo de características las aprovecha el ciberdelincuente para ingresar, ¿cierto?, y alojar ahí su código malicioso. Y la otra es las características débiles de las contraseñas. Lo que hemos visto es que, a pesar de que se hable y que de pronto todos somos conscientes de que hay que tener diferentes contraseñas para los diferentes servicios, que hay que tener contraseñas fuertes, que incluyan, bueno, todas las características que hay que tener una contraseña fuerte. Se encuentran que hay muchos servicios que están públicos en Internet que tienen contraseñas por defecto, ¿cierto?, contraseñas fáciles de explotar, fáciles de romper, y por lo tanto, entonces, para los delincuentes, por ataques ya sea de diccionario o por ataques bueno, dependiendo del tipo de servicio que se quiera vulnerar, están logrando ingresar a los servidores, y una vez que ingresan alojan el código malicioso. Y bueno, y ya entonces, como les decía, pues ingresan y infectan al usuario. ¿Cuáles son las principales fuentes o para qué están utilizando los ciberdelincuentes este tipo de amenazas? Para propagar malware, obviamente, códigos maliciosos, para la implementación para la implementación de botnets y para casos de phishing. Entonces, ¿de qué se trata? Acá hay una foto de un panel, ¿cierto?, de control de una botnet que se encontró alojada en una página oficial de México, ¿cierto? Aquí está, si pronto alcanzan a ver, el dominio.mx. Entonces, esta página, este panel de control de esta botnet estaba alojada en la página de una organización, pues, importante, que nada tiene que ver con propagación de malware, ese tipo de cosas, y tenía alojada este panel de control. Entonces lo tenía alojado. Si vemos acá hay un barra imágenes-noticias, o sea, de pronto para un administrador de la red o para una persona que esté constantemente moviéndose dentro de ese servidor, no sea sospechoso, ¿cierto?, tener una carpeta que se llama imágenes noticias, y de pronto nunca la vaya a abrir porque tampoco la utiliza, pero sin embargo ahí estaba alojada la amenaza. Entonces, por eso es que lo que les decía, o sea, no necesariamente, lo normal no es que las empresas estén patrocinando eso, es simplemente que tienen algunas vulnerabilidades y por lo tanto se ven afectadas. Ahora, entonces, ¿cómo hemos visto o cómo ha sido la evolución desde principios del año pasado, de 2011, de este tipo de amenazas? Entonces aquí vemos las tres amenazas de las que les hablaba: los autorun, ¿cierto?, los ejecutables que les mencionaba ahora, que lo que hacían era que el usuario los tenía que descargar y ejecutar. Entonces, este tipo de amenazas vemos que ha venido oscilando desde hace unos años con unas caídas, pero vemos que la tendencia es a estabilizarse y a bajar. O sea, este tipo de amenazas
cada vez digamos que está en menos uso. ¿Por qué? También tiene que ver con el tipo de sistemas operativos que están utilizando. ¿Cuándo fue el boom o por qué fue el boom de este tipo de amenazas? Por sistemas operativos como por ejemplo Windows XP, que se conectaba la USB y automáticamente se ejecutaba un código malicioso. Cuando ya Windows entendió que eso era un problema, tanto Linux y Mac, ya desde el principio lo entendieron así y empezaron a cerrar esa brecha, ya este tipo de amenazas empezó a bajar, pero aún se ven, ¿cierto? Y las amenazas que les decía, las de HTML y JS, que son JavaScript, que vemos que desde el año pasado, en agosto, septiembre del año pasado, ya las amenazas, ¿cierto? Este tipo de amenazas web ya sobrepasaron las autorun y vienen creciendo de alguna forma, igual que la otra. Entonces, para el año entrante, sin duda, esa va a ser la tendencia de crecimiento. Entonces, la invitación también a mirar, bueno, ¿por qué es que los usuarios están pudiendo hacer este tipo o utilizar este tipo de recursos? Bueno, los servidores, los servicios que se tienen públicos en la red. Entonces, ese es como el llamado y el cuidado a tener con ese tipo de amenazas. Y tercero, otras tendencias que, como les mencionaba, son importantes. Desde este año vemos que han empezado a surgir, que son amenazas que vienen creciendo. No necesariamente pues, vamos a ver una explosión de este tipo para el año entrante, pero seguramente van a estar ahí y cada vez vamos a empezar a escuchar más y más de ellas. En primera instancia estamos hablando de espionaje industrial. Durante este año ya en la región fuimos testigos del primer caso de espionaje industrial, esto es lo que desde CES denominamos Operación Media, que fue la detección de un código malicioso que atacaba o que buscaba sustraer de las empresas los archivos de AutoCAD. El 95% de estas amenazas están enfocadas en un país de Latinoamérica, que es Perú. Entonces, son ataques que son muy puntuales, que son muy enfocados, como en este caso, estaba diseñado ¿para qué? Para sustraer archivos del tipo AutoCAD. ¿Qué son este tipo de archivos? ¿Qué información podría tener una empresa en un AutoCAD? Planos, información que podría llegar a ser bastante sensible. El tema de botnets, es un tema que ya desde el año pasado, este año, ha tenido un crecimiento bastante importante, como vemos ahorita. Ya no es solamente en dispositivos de escritorio, sino también los dispositivos móviles que se pueden ver afectados por este tipo de amenazas. La nube y los temas de fuga de información. Cada vez es más común escuchar, bueno, cómo utilizar la nube, vamos a pasar nuestros servicios a la nube, ¿cierto? Y ya cada vez se escucha más estos temas. Pero también, a la par que se ha empezado a hablar de esos temas, también los temas de fuga de información, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hablar de la nube, pero ¿cuál es el tema de seguridad y cómo estamos manejando esos temas? Hacktivismo, ¿cierto? Yo creo que no pasa un mes en que no escuchemos de alguna protesta que se hizo en algún país de Latinoamérica. Entonces, digamos que ya está la forma en la que los diferentes grupos que no están de acuerdo con alguna situación, con alguna política que se tome, están tomando este tipo de represalias. Entonces, ¿por qué es importante esto? O sea, más allá de que la protesta sea justa, que no sea justa, o sea, ese no es el enfoque, sino, bueno, para las empresas, ¿eso qué implicaciones en la seguridad tiene? Es bastante importante y bastante interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese afán o en ese querer protestar, querer mostrar que no están de acuerdo con alguna política, con algo que se toma, pues vulneran la información o la seguridad de muchas empresas. Vulnerabilidad, lo que vemos ahorita, pues hace poco, un evento de seguridad que se hizo acá en Argentina, el más importante en Latinoamérica, la Ecoparty, mostraron una vulnerabilidad para dispositivos móviles que es lo que hacía, que con un simple código se podía borrar toda la información del dispositivo móvil. Entonces, son vulnerabilidades que cada día pues están creciendo y que seguramente para adelante vamos a empezar a ver que más y más vulnerabilidades de este tipo se empiezan a detectar. ¿Por qué? Por lo que vemos ahorita. Como son cada vez más los usuarios que están utilizando dispositivos móviles, entonces para los ciberdelincuentes va a ser cada vez más atractivo buscar vulnerabilidades que van a aprovechar. Nuevas tecnologías.
Ya durante este año fuimos testigos de un primer código malicioso que atacaba Smart TV, televisores de una reconocida marca. ¿Qué es lo que hacía este código malicioso? Si el usuario estaba conectado a la red, le aparecía o le aparece en el televisor y se descarga esta aplicación para actualizar el firmware de su televisor, y lo que hacía era que simplemente le apagaba el televisor. Digamos que sí, es algo que en este momento puede ser inofensivo, pero si pensamos en el crecimiento o el desarrollo que tuvo este tipo de amenazas, por ejemplo, dispositivos móviles, como vimos ahorita, en 2010, en agosto de 2010 eran 3 las amenazas, ya en este momento estamos hablando de 56 y va creciendo. Entonces, digamos que es como lo que podemos comparar eso con la vida de los perros, ¿cierto? Para lo que, por ejemplo, para los dispositivos de escritorio, ¿cierto? Demoró 7, 8 años en desarrollarse en un año, ¿cierto? Para dispositivos móviles de este tipo, ¿no? En los perros es igual, un año de vida humana son 7 años de vida perro. Entonces, digamos que el crecimiento en este tipo de amenazas es igual. Entonces, finalmente, como conclusión, lo que estamos viendo es ese crecimiento vertiginoso del malware en mobile, pero eso de que va acompañado del crecimiento, ¿cierto?, vertiginoso de mobile como tal. Entonces estamos hablando de lo que les mencionaba ahorita, estamos diciendo que del año pasado se activaban 500.000 dispositivos de Android, este año están hablando ya de 1.3 millones de dispositivos. Según Gartner, el crecimiento en la venta de dispositivos de escritorio, de elementos de escritorio, de computadoras de escritorio es del 0, pues no llega al 1%, 0.8% crecimiento de ventas de estos dispositivos. Pero dispositivos como las tablets o dispositivos móviles, el crecimiento es del 66-67%. O sea, cada vez más usuarios están utilizando este tipo de aplicaciones. La cantidad misma de aplicaciones que hay, la cantidad de descargas, el año pasado estaban hablando de 15.000 millones de descargas, ¿cierto?, de aplicaciones de los markets oficiales de Android. Este año están hablando de 25.000 millones de descargas, o sea, prácticamente se duplicó en un año. Entonces vemos que, y lo que podemos decir es que el crecimiento, ¿cierto?, el crecimiento vertiginoso del mobile y de estas tecnologías, viene, o es lo que impulsa, o detrás de ese crecimiento viene el tema de amenazas para estos dispositivos. Entonces, para 2013 esperamos, el enfoque que tienen todos estos temas de seguridad debería, teniendo en cuenta todos estos crecimientos, teniendo en cuenta todas estas tendencias, bueno, para ver hacia dónde apuntamos los temas de seguridad. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta?